Y seguimos con más IA Summit. En este caso tengo a uno de los mayores referentes de inteligencia artificial del país. Él va a decir que no, él va a decir que es más humilde, pero la verdad es que es una de las mayores voces que tenemos autorizadas sobre inteligencia artificial. Estoy hablando de Freddy Vivas, CEO y cofundador de Rocking Data, autor de muchísimos libros sobre inteligencia artificial, profesor universitario. Nada, la verdad que bastantes cosas, ¿no, Freddy? Sí, no me aburro. ¿No Así te aburrís? sí, me encanta el tema de IA y ciencia de datos. Así que charlemos de todo eso largo y tendido. Perfecto. Freddy, te hago una primera pregunta que quizás es un poco boba, pero me gustaría empezar este IA Summit justamente dando una definición de qué sabemos hoy sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo la podríamos definir? ¿Qué es el machine learning? Porque son dos cosas distintas a veces. Sí, son cosas distintas, pero a veces en términos de corporativos, de negocio, la gente te dice, yo quiero resolver mi problema con la tecnología que corresponda. No hay tanto foco en qué es y qué no es cada cosa. Sí hay que decir que son diferentes técnicas que te ayudan a entender mejor los datos. ¿Para qué entendemos los datos? Para resolver un problema específico. En general, las empresas lo usan para entender al consumidor, al cliente, al paciente, al alumno, al ciudadano. Entenderlo en profundidad, ¿qué significa? Generar propuestas de valor para ellos. Yo tengo un cliente que me compró un producto. ¿Qué les recomiendo después como siguiente mejor oferta? En función a lo que ya me compró. ¿Cómo entiendo cuáles son los clientes que me pueden dejar de comprar? ¿Cómo hago un sistema que detecte si hay un fraude en mi tarjeta de crédito? Todos esos son usos concretos de estas tecnologías. La inteligencia artificial tiene 60 años. Si le queremos poner una fecha, tenemos que hablar del 56, 57, 1956. Pero hubo un boom recientemente, ¿no? Hubo un boom. Hay veranos e inviernos de inteligencia artificial. Mirá. El verano aquel de los 50 hizo que, por ejemplo, Stanford cree su primer centro de laboratorio de inteligencia artificial. Después hubo inviernos donde nadie hablaba de esto, se creía que la tecnología no iba a evolucionar como se buscaba, que no teníamos la infraestructura técnica, que no había suficientes datos digitales. Entonces aparecieron en todos esos años otros usos, como se menciona la minería de datos, el machine learning, el business intelligence. Son todas tecnologías primas, hermanas, que básicamente es entender datos, automatizar procesos, optimizar el uso de los datos de una compañía que hoy todo lo tendemos hacia lo digital. Por lo tanto, las compañías digitales son muy buenas haciendo estos modelos predictivos, estos algoritmos que optimizan, y lo vemos cotidianamente. Cuando pones en Waze, quiero llegar a tal lugar, hay una optimización matemática que hace que llegues a esa hora, más o menos. O cuando te recomienda un producto Amazon, todo eso usa datos digitales, todo eso usa algunas de estas técnicas de análisis avanzado de datos. A mí me encanta porque muchas de las personas usan estas aplicaciones o usan directamente productos y servicios y no saben que hay tecnología atrás que es realmente disruptiva. ¿Digo bien? Sí, es exactamente así. De hecho, hace poco vengo pensando en cómo bajar esa idea de esa pregunta que me haces o ese comentario a algo concreto. Y creo que hay como 3 tipos de usuarios frente a todo esto. Yo lo que le digo a mucha gente con la que trabajo, clientes o alumnos o lo que sea, es hay una revolución industrial que estamos viviendo. Hay una revolución en la economía del conocimiento. La inteligencia artificial y otras tecnologías están empujando todo eso. En el ámbito que te quieras meter, está pasando. Vas al mundo del agro, está pasando. Vas al mundo de energías alternativas, hay IA, hay IoT, hay drones, hay Big Data. Está todo eso ahí, como en un ecosistema tecnológico nuevo que está empujando el cambio. Entonces, ¿cuál es el rol que vas a tomar vos frente a eso? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a ver pasar? ¿Vas a tener un rol pasivo en el que digas, bueno, acá seguramente hay algo que me está recomendando una canción para que yo escuche en Spotify, pero no tengo idea qué está pasando? ¿Vas a tener un rol más activo? ¿Qué sería? Para mí, ver qué herramientas hay, entender un poquito más, abrir esta caja negra, convertirlo en una caja de vidrio y entender un poco más qué pasa dentro de un algoritmo, cómo toma una decisión. Y el último rol, que es el que tenemos que empujar también, es el creador. Es el que agarra y dice, las tecnologías que tengo no me son suficientes. Las apps de IA generativa son lindas, pero no resuelven mi problema de negocio. ¿Qué puedo hacer? Y ahí ese modo creador es el que va a transformar una organización. Es el que tenés que desarrollar dentro de una organización para que genere cambio. Me encanta lo que decís, pero cuando hablamos de las empresas, ¿no? Sí. Y el uso de la inteligencia artificial, aparece este gran miedo, el gran cuco de la inteligencia artificial. ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? Dentro del mundo de las empresas no es esa la pregunta que se hacen.
¿Cuál es la pregunta que La se hace? pregunta es cómo lo uso para trabajar mejor. Claro, una cuestión de productividad, por supuesto. Claro, depende de la mirada. O sea, hay varias miradas de esto. Dale. Primero que la IA generativa es algo nuevo, ¿no? La IA generativa es la capacidad de la IA de generar contenido sintético, que es la revolución que vos me decís. ChatGPT, noviembre de 2022, 1 millón de usuarios en 5 días. Nunca pasó nada así en la historia. Ninguna otra plataforma consiguió tantos usuarios tan rápido. La siguiente creo que fue Instagram con 2 meses y medio para conseguir 1 millón de usuarios. Entonces quiere decir que hay un boom de IA generativa. Las máquinas generando contenido sintético, que puede ser texto, video, una foto, una voz clonada, un humano avatar digital. Es herramientas que generan muy rápidamente eso. Por otro lado están todas las otras tecnologías de análisis de datos que decíamos, ¿no? De entendimiento del usuario. Si vos tenés en una universidad mucha deserción de alumnos, querés entender cuál es la probabilidad de que un alumno en particular abandone la universidad. ChatGPT no te va a responder eso. Hay que hacer otra cosa. Entonces, dentro de las organizaciones lo que están viendo es cómo uso IA generativa para hacer colaboradores más productivos y cómo uso todas las otras herramientas de ciencia de datos, de computer vision, inteligencia artificial, todos los sistemas que existen de IA y de análisis de datos, cómo lo uso para trabajar mejor. El foco hoy está en eso. La otra conversación de qué va a pasar con el futuro del trabajo es una visión más futurista, que pienso que quizás deberíamos tenerla hoy, es correcto, pero que nos va a empezar a afectar más cuando esto esté mucho más productivo. Me imagino Mucho más maduro. 15, 20 años para adelante probablemente. Está bueno pensarlo hoy, hay algunos estudios, hay de todo, hay estudios amarillistas, hay clickbaiters del estilo nos vamos a quedar todos sin trabajo, no estudies más inglés porque esto ya no lo necesitas, no vayas más al colegio, no aprendas nada. Yo estoy muy en contra de esas visiones porque estamos lejos de todo eso y no tiene sentido. Aparte, son mensajes peligrosos porque los puede escuchar un chico de 8 o 10 años y decirle, señorita, no quiero aprender más esto porque ¿para qué? ¿No? Y estamos muy lejos de tener esa visión porque no tiene ningún sentido. Además, lo formativo y el conocimiento que forma tu cabeza, digamos, ¿no? Pero hay un estudio muy serio que es el del World Economic Forum, que se llama Future of Jobs, que es un estudio que analiza qué puede pasar dentro de, imagínate, 2030 con todo esto. Y ellos hablan del impacto en tareas específicas de tu rol. O sea, sos un médico, por ejemplo, tenés 10 tareas, probablemente hay 2 o 3 o 4 o 5 que las va a hacer la IA por vos. Por ejemplo, detección de algunas enfermedades, gestión del consultorio donde trabajás, de los turnos, del relacionamiento con el cliente, con el paciente en ese caso, que capaz que es un sistema tipo ChatGPT que conversa y le dice, che, ¿tomaste el remedio hoy? Tenés que venir dentro de un mes, cosa que hoy no pasa. O sea, ¿cómo podemos complementar nuestro trabajo humano con esta tecnología? Ese es el desafío que buscamos. Bueno, también está esta percepción de que libera al ser humano para tareas en donde realmente agrega valor. Y sí, es una percepción correcta para mí. De hecho, hoy, cuando yo hablo mucho con médicos amigos y me cuentan de estudios que hay en Estados Unidos que hablan del síndrome de la pantalla, que es, vos vas a un médico, el médico tiene una pantalla delante tuyo, no te mira a los ojos y estás 5 minutos en ese consultorio, nunca te miró a los ojos, nunca te preguntó por algo personal, che, ¿cómo estás llevando el tratamiento? ¿Qué tal tu familia? No hubo ese contacto humano, porque el médico está tapado de trabajo, con 2 horas de fila de gente afuera, sin tener un sistema de gestión que vea todo tu historial, como vos ves hoy cuando compras una hamburguesa en una aplicación, ves todo el historial de cuándo va a tardar la hamburguesa en llegar, qué pediste antes, tenés toda esa data ahí. Sí. En cambio, un médico hoy en un sanatorio no tiene nada de información, o está ciego. Y todo eso que vos decís, que suena como muy, digamos, utópico es la palabra, sí, es muy realista. Si vos lo pones a trabajar en función de lo que realmente hay que solucionar, en lo que realmente agrega valor a la sociedad, puede ser algo muy bueno. Bien, ¿qué consejos le darías a las empresas que recién están empezando? O sea, ¿cómo se dan esos primeros pasitos? Para mí hay varios mitos respecto a todo esto. Uno es que es un problema de la gente de tecnología. Es un mito peligroso ese. Que, bueno, la gente de tecnología tiene que ver cómo adoptamos esto, me tiene que decir qué casos hay, tiene que meterse en el negocio para tratar de decirme dónde me conviene arrancar y dónde no. No es así. Durante muchos años, la transformación digital fue impulsada en gran parte por áreas de tecnología. Hoy creo que después de haber invertido muchas veces mucho dinero sin que repaguen ningún proyecto,
A veces se invertía dinero en comprar una plataforma, lo implementaban todos y el CEO te decía, pero no vi transformación en el negocio. Porque es cultural la transformación en algún punto. Sí, es cultural en algún punto. Para mí una estrategia que es bueno pensar es que hay que considerar la cultura organizacional, las personas, digamos, el entrenamiento de las personas, y esto es de arriba hacia abajo, de C-level, CEO hacia abajo, no al revés. No es que si contratás 50 programadores en Python vas a convertirte en una empresa data-driven o AI-driven, sino que al revés. Vos tenés que arrancar desde arriba pensando, bueno, este es mi horizonte de acá a 2 años, quiero llegar acá. Esta es mi estrategia que voy a empezar a crear en base a estos 3 ejes. Personas, o cultura, casos, cuáles son los casos que voy a elegir, en obsesionarse con el caso de uso. ¿Cuál elijo primero? Es muy importante, no tiene por qué ser el caso más complejo, puede ser algo amigable para empezar a aprender a utilizar todo esto. Y qué tecnología necesito para que todo eso funcione. Entonces es una estrategia basada en casos, personas y tecnología. Bien, me copó mucho esa definición. Te quería preguntar un poco sobre los riesgos, ¿no?, de la inteligencia artificial y también hablando del mercado del trabajo, Sí. que capaz está un poco relacionado. ¿Qué habilidades se necesitan hoy y qué tienen que buscar las empresas en una persona que están contratando? Bueno, de riesgos, lo primero a decirte es que hay una ley que está preaprobada en el Parlamento Europeo que tiene muy pocos meses, 1 mes y medio. Yo creo que en los próximos 2 años se va a empezar a adoptar realmente. Ellos van a armar en Europa, cada país va a tener como una oficina de auditoría algorítmica, que me parece que está bueno. En el futuro vamos a empezar a tener sistemas de inteligencia artificial que tomen decisiones complejas, ¿no?, donde hasta hace no mucho tiempo solo lo tomábamos los humanos. Por lo tanto, hay que auditar ese proceso. Por lo tanto, también hay que entender un poco más qué hace un algoritmo para que sea explicable. La explicabilidad algorítmica es muy importante y es algo que se tiene que desarrollar. Y esta ley trabaja en el concepto de riesgo. Dice, a ver, ¿cuáles son los sistemas de inteligencia artificial que pueden ser de riesgo para las personas? Por ejemplo, los sistemas de salud, los sistemas que están relacionados a la educación. Sí, información crítica en información general. crítica, niños, ancianos. También hubo casos de malos usos, ¿no?, donde se usaban rostros de personas para los gestos de las personas para interpretar si estaban contentas o no en el trabajo. O detectar si una persona había estado en una movilización, en una marcha, y enviarle un aviso de sé que estuviste ahí. Todas esas violaciones de la privacidad le quitan confianza a la tecnología, ¿no?, porque son malos usos. Y no son usos intrínsecos, no es que la IA es mala por eso. Estamos hablando de malas implementaciones. Y lo resalto porque a veces se tiende a demonizar una tecnología, como es esta, cuando las decisiones de mala implementación son humanas. Entonces escuchás, una IA predijo el fin del mundo. Una IA hizo tal cosa. Una IA nunca se levanta y dice eso. Dice, hoy voy a predecir el fin del mundo. Hay alguien prompteando el fin del mundo en todo caso y comunicándolo de esa forma. Y eso para mí genera un vínculo negativo con la tecnología que te impide ver los usos positivos que puede tener. Hoy las organizaciones están buscando perfiles digitales, perfiles que busquen la transformación. Los mismos perfiles intentan aprender nuevas herramientas. Hay que actualizarse. Claro, hay números de encuestas. Nosotros con mi empresa, con Rocking Data, hicimos una encuesta y la gente quiere aprender a usar estas tecnologías. A mí me escribe un montón de gente, che, ¿qué herramienta puedo usar? ¿Cómo aprendo? Bueno, eso está pasando ya hoy. Entonces, hay como un track para mí relacionado a la productividad. La IA generativa es una herramienta de productividad. Es como me acuerdo cuando empecé a trabajar, hace muchos años, tipo fin de los 90. No, fines de los 90, hace mucho. Te decían, tenés que saber Internet. Internet. ¿Qué es Internet? Bueno, lo que era en ese momento. Herramientas tipo Excel también, Word, qué sé yo, ofimática. Bueno, hoy las herramientas que vienen a, de alguna forma, complementar todo eso pueden ser las herramientas de IA generativa, saber usar ChatGPT o cualquier otra herramienta que te pueda servir para tu trabajo. Y después, dentro de la organización, hay otro tipo de perfiles que son, como podríamos decir, más una visión de analista de datos, que es una persona que puede, por ejemplo, como hacen ustedes los periodistas, contar historias con datos, el data storytelling. Pueden hacer un tablero, una visualización, para que
Por ejemplo, si querés exponer algún punto específico, no sé, ¿dónde invierto más dinero del marketing, trade marketing de mi empresa? Bueno, en tales zonas. Porque, bueno, hice un gráfico, lo conté en 2 o 3 minutos, le consulté una base de datos SQL, por ejemplo, para saber cuánto vendí en cada zona. Hice una regresión lineal en Excel para predecir un determinado comportamiento. Sé definir un indicador, sé hacer preguntas de diagnóstico a los datos hacia atrás y diagnóstico predictivo de lo que puede pasar en mi negocio. Todas esas habilidades que antes eran como de nicho de las personas de datos, se van a volver habilidades comunes a cualquier persona en una organización. Igual que pasó con el Excel. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, saber Excel era como, sos de sistemas, ¿no? Y ahora ya no. No, claro. Bueno, eso mismo va a pasar con todo esto. Es un nuevo mundo, Freddy. Sí, la verdad que sí. Estuvimos hablando con Freddy Vivas, CEO y cofundador de Rocking Data, y como dijimos, tantas cosas más. Muchas gracias, Freddy, por estar con nosotros. Gracias. Para los que están del otro lado, os decimos que todavía queda mucho más de este IA Summit del Cronista y la revista Apertura. Gracias.